Hola, yo soy Luis Daniel León y este video es la continuación de lineamientos epistemológicos de la astrología. Eh, Muchísimas gracias a los usuarios de Zodiac por apoyarme y acompañarme en estos momentos en los que, debido a diversas interrupciones, he tenido que detener la resolución definitiva de estas sapiencias. Y en este video pretendo darle una ejecución definitiva al problema de las dignidades esenciales de los planetas. Eh, de este video se tiene que llegar a la conclusión definitiva de cuáles son las dignidades esenciales de Neptuno y de Plutón, quienes son los que faltaban en el análisis. Entonces, se había llegado hasta el problema de Urano, con el cual se habían determinado sus dignidades esenciales, y se estableció que como pivote neutro su dignidad esencial era la que correspondía a los signos de tierra y los de aire, eh, que presentan analogía con las dignidades de Saturno. Pero tuve que hacer un pequeño paréntesis, tratando de darle un soporte al problema de las coordenadas, porque eh, con Plutón se presentó que en coordenadas topocéntricas eh, se movían los ejes de coordenadas y por lo tanto las dignidades esenciales se estaban moviendo en el tiempo. Y dada la corrección que se le hizo a este problema, quedaron las dignidades de Plutón establecidas en Escorpio y las de Neptuno en Tauro, que era lo que se había mencionado inicialmente en la naturaleza de este problema. Pero aún falta por resolver otros detalles, eh, que ya no corresponden a las críticas, sino en sí a formalizar totalmente cuál es la naturaleza de las dignidades esenciales de Neptuno y de Plutón. Entonces yo creo que para comenzar voy a hacer un resumen de lo que habíamos encontrado con Urano, y para esto voy a utilizar el programa de Javier Reynoso, que es Zodiac. Eh, Estoy supremamente agradecido con Javier Reynoso por haberme proporcionado esta herramienta tan increíble. Eh, yo espero que él tenga la oportunidad de mirar este video, que promete ser un poco largo, pero es aquí donde se le dará una resolución definitiva a este problema y entraremos en debate sobre la opinión que él tiene sobre las dignidades esenciales de Neptuno, en las que él considera que su señorío está en Leo y su caída está en Acuario, y yo le voy a debatir ese problema, y es más, yo se lo voy a rebatir con las máximas pruebas matemáticas que yo he logrado encontrar a nivel astronómico. Porque de acuerdo con mi investigación, yo veo el problema al revés. Neptuno tiene su señorío en Acuario y se cae en Leo, pero esto va a ser una definición matemática que ya más adelante profundizaré. Por ahora lo que vamos a hacer es mirar Zodiac, y haciendo un pequeño resumen, partiendo desde lo que hemos encontrado con los ciclos de las precipitaciones anuales en Bogotá, Colombia, por ciclos de Júpiter, determinamos que Júpiter parecía tener correlación con sus dignidades esenciales y un mayor incremento de lluvias. Puede verse que cuando Júpiter atraviesa por el agua y por el fuego, sus dignidades parecen mostrar que hay un aumento de las precipitaciones anuales por encima de un promedio, al contrario de la Tierra y el aire, que es en donde parece haber un déficit de precipitaciones. Eh, y esto ya nos estaría resolviendo que efectivamente la dignidad esencial de Júpiter está expresada por el coseno de 3x,
que es esta ecuación de acá. Asumimos en esta ecuación tanto Júpiter como Saturno presentan una órbita perfectamente circular, ¿sí? ¿Por qué? Porque el seno de 3x es en sí una función senoidal. El coseno de 3x es en sí una función cosenoidal. Es decir, que estamos partiendo de que estas dignidades se forman a través de un círculo perfecto que tiene una excentricidad nula. El problema es que ni Saturno ni Júpiter son perfectamente circulares, pero se aproximan a un círculo. Y ese puede hacer una aproximación bastante buena al problema de las dignidades esenciales para el caso de estos dos planetas en los cuales demostramos que Júpiter tiene dignidad en el agua y en el fuego y contradignidad en la tierra y en el aire, eh, mientras la dupla Saturno-Urano lo contrario, que es esto, ¿sí? Es Tauro-Géminis, Virgo-Libra y Capricornio-Acuario, que es en donde queda definitivamente soportado el problema bajo las ecuaciones que estoy mencionando acá. Pero después de hacer la conversión del sistema de coordenadas y darle un soporte a las dignidades esenciales de Plutón que habían quedado establecidas en Escorpio, eh, por el problema de las resonancias. Habíamos visto que Plutón tiene su mínima velocidad en Tauro y tiene su máxima velocidad aquí en Escorpio, que es en el lugar en donde el planeta presenta la máxima dignidad esencial o su máximo poder en el sistema solar. Eh, pero como nosotros estamos viendo acá, Plutón es muy excéntrico, incluso es 20 veces más excéntrico que Júpiter o Saturno, y eso hace imposible que se puedan establecer las dignidades esenciales de Júpiter y Saturno como planetas perfectamente circulares, es decir, que las funciones senoidales sean las que habíamos visto y se pudiera dar una aproximación de que quedara Júpiter y Saturno enfocados en dos triplicidades, ¿sí? Que es el agua y el fuego para el caso de Júpiter y Saturno y Urano para el caso de la Tierra y el aire. Y esto es un problema muy grave porque eso ya nos está dando luces de que con Neptuno y Plutón necesitamos de un tratamiento matemático mucho más riguroso y mucho mejor elaborado, y que no es simplemente una especulación intuitiva que Neptuno tenga dignidades en Leo, por ejemplo. Aquí se requiere un problema matemático muy controvertido, y es un problema que puede llegar a ser crucial para determinar si lo que voy a proponer a continuación es lo correcto o no. Entonces, eh, metiéndonos un momentico en el programa de Zodiac, eh, que es, yo creo que este programa es fenomenal, el programa de Javier Reynoso. Yo, después de investigar este programita en profundidad, encontré que el fenómeno del niño y de la niña, que es la variación de la temperatura del océano de la Tierra, estaba determinado por los aspectos que presentaban Saturno-Urano principalmente como factor de enfriamiento de la temperatura del océano, Saturno-Neptuno, y como factor de expansión de la temperatura Júpiter-Urano y Júpiter-Neptuno. Entonces, yo lo que hice fue hacer un análisis de cómo es que se comporta el problema en cuanto a sus aspectos. Entonces, si analizamos esto, lo que yo estoy mencionando acá es que cuando Saturno tiene aspectos de conjunción, principalmente cuadratura y oposición, que es lo que vemos acá, principalmente conjunción y oposición entre Saturno y Urano,
lo que encontramos es que la probabilidad de la disminución de la temperatura del océano era muy alta y por eso le di la máxima potencia que está acá. En la cuadratura también, pero esto ya es con menos potencia, y en los aspectos armónicos, después de investigar varias veces la ecuación correspondiente en la serie de tiempo, sí disminuye la temperatura, pero parece que no disminuye tanto como debería disminuir, mientras que en las ausencias de los aspectos, nótese semisextil, sexquicuadratura, semicuadratura y los quincucios, le di un valor positivo porque estos son ausencias de aspectos. Más sin embargo, el semisextil y el quincucio son aspectos, pero son aspectos débiles y aquí tendría por obligación un valor de cero. Pero esto lo voy a explicar un poquito más con detalle si partimos desde la fecha de 1970, que es principalmente cuando podemos hacer la comparación con la grafiquita que teníamos del Observatorio Meteorológico de Chile y que yo ya les había presentado con anterioridad, que es precisamente, si nos regresamos a Linux, esta grafiquita de acá. Y en esta grafiquita lo que yo había mencionado es que eh, habían unas cosas que no quedaban muy claras. Por ejemplo, aquí en 1984, eh, aquí se esperaría que la temperatura aumentara porque aquí había una ausencia de aspectos, es decir, Saturno y Neptuno estaban a 30 grados y pues eso en teoría es una ausencia, pero como queda demostrado no lo es, o sea, no es ni una ausencia ni tampoco es un aspecto porque aquí la temperatura no alcanza a disminuir, que es lo que se demuestra acá. Pero más sin embargo, si nosotros hacemos el cálculo con el programa, la vamos a calcular en astrología mundial, lo que nosotros vamos a encontrar después de hacer la reflexión epistemológica del problema, ya mirándolo como con sus potencias un poquito más avanzadas para que lo vean un poquito más con detalle, nótese acá en 1984, pues la ausencia de aspecto nos llevaría a que esto ocurriera, pero en realidad no pasa eso. Pero hago necesario esto, de dejarle valores positivos a esto, tanto en semisestil como en quincucio, porque en realidad no es en 30 grados donde aumenta la temperatura, sino aumenta en la ausencia que está entre los 0 grados y los 30 grados, es decir, en el grado 15. Ahí es en donde está puntualmente la ausencia, no está en 30 sino está en 15. Pero como yo no tengo en el programa el valor de 15 grados para dejar a 30 grados en ceros, pues me veo forzado a esa necesidad. Exactamente lo mismo que pasa con el quincucio acá. No es en el quincucio, sino en lo que está entre el quincucio y la oposición, es decir, 165 grados. ¿Sí? Al programa yo no le puedo exigir más de eso porque en sí aquí ya me está dando una correlación superior al 90%. Por ejemplo, nótese acá que aquí hay quincucio, nótese, pero en realidad aquí no es en el quincucio propiamente, sino en lo que está entre el quincucio y esto. O sea, aquí debería la temperatura ser cero e ir disminuyendo, ¿sí? Entonces, si nosotros comparamos la gráfica que tenemos acá, es precisamente lo que pasa. Aquí disminuye mucho más rápido, pero efectivamente entre 1973 y 1974 nótese que la temperatura vuelve a subir y aquí se garantiza el problema, nótese, entre 1973 y 1974 porque es aquí en esta ausencia de acá entre los 120 grados y los 90 grados, es decir, en los 105 grados, ojo, donde la temperatura disminuye. ¿Sí? Aquí no está especificado, pero entonces acá ya podríamos, lo que podríamos hacer es bajarle al aspecto del trígono y subirle a la sesquicuadratura, o bajarle a la cuadratura y bajarle al trígono, para que en este caso de acá entre los 120 grados y los 90, notes en particular Júpiter Urano aquí ya nos presenta el aumento de la temperatura, ¿sí?
Sin embargo, dados estos pequeños problemitas, pues la aproximación teórica no es del 100%, pero sí logra ser superior al 80% como lo estamos viendo acá. Notes entre 1981 y 1983, si lo miramos acá en detalle, nótese aquí la temperatura aumenta. También aumenta entre el 76 y el 77 y parece tener una disminución importante entre el 74 y el 76. Entonces aquí lo vemos. Nótese. De nuevo reitero, no tenemos aquí, como no está especificado totalmente lo que pasa, entonces pareciera como si estuviera aumentando, pero en realidad nótese que disminuye, ¿sí? Aquí se puede ver que la temperatura efectivamente sí está disminuyendo durante esos años y vuelve a aumentar. Eh, Aquí en el 82 podemos ver, si volvemos a mirar la grafiquita, podemos ver lo que aquí aumenta en el 76, pero acá parece ser que tiene tendencia a disminuir un poco y vuelve a aumentar, y nos queda la interrogante de los 30 grados en el 84. De nuevo reitero, el problema es que esto es un aspecto nulo y esto lo está demostrando porque la temperatura no alcanza a disminuir lo suficiente. Nótese en el 86 al 88 que la temperatura efectivamente aumenta. Aquí podemos ver que efectivamente el problema sí se cumple, acá lo podemos ver. Y cuando ya ocurre el fenómeno de la niña más desastroso, nótese acá Saturno conjunto tanto Urano como a Neptuno, nótese acá y la disminución es extremadamente violenta, lo podemos ver acá. Es decir, hemos encontrado intensidad, frecuencia y latencia del aspecto, que son las tres partes esenciales que tiene la variación de la temperatura del océano de la Tierra. Ya aquí podemos ver que entre 1990 y 1995 casi, aquí sí se nos cumple. Podemos ver que aquí sí se nos da en todo este periodo de tiempo un aumento de la temperatura, y entre el 96 y el 97 parece ser que la temperatura no alcanza a disminuir lo suficiente. Aquí ya podemos ver que efectivamente eso ocurre. Y vemos acá en 1998 la temperatura vuelve a aumentar y es consistente con lo que habíamos encontrado acá, que en 1997-98 fue uno de los peores fenómenos del niño que se había registrado. Entonces, cuando ya formaron cuadratura tanto Saturno como Urano, podemos ver acá que la temperatura vuelve a disminuir y se genera un fenómeno de la niña muy intenso. No tanto como el de 1988, pero sí logra ser intenso, y luego la temperatura vuelve a aumentar casi hasta el 2006, que es lo que pasa acá en esta gráfica, lo podemos ver, ¿sí? Es decir, que hemos encontrado la correlación más exacta de la variación de la temperatura del océano por vía Zodiac. Aquí lo podemos ver acá, que aquí vuelve a disminuir, en particular en 2007, que es uno de los fenómenos de la niña más feos que se dio. Entonces, tenemos la gráfica, tenemos la intensidad, tenemos los factores que pueden incidir en los cambios abruptos en la temperatura, y ya con esta relación casi enfocada en una probabilidad asertiva mayor al 90%, como lo estamos viendo en esta gráfica acá, pues podemos hacer unas predicciones sobre el clima. Entonces podríamos partir perfectamente desde el tiempo presente y podemos hacer unas abstracciones mucho más profundas de qué es lo que está pasando eh, durante largos periodos de tiempo. Entonces vamos a partir, yo creo que desde el 2014, como para que veamos qué fue lo que pasó, para que veamos el fenómeno del niño. Aquí lo podemos ver. Entonces aquí podemos ver que la teoría sí se nos cumple. Nótese lo que pasa en el 2014. Le vamos a poner fechas como para que nos la muestre el programa con potencia de 4.
para que veamos. Aquí podemos ver que durante el 2014 se nos registra un aumento de la temperatura, un fenómeno del Niño consistente totalmente con lo que se había dicho en febrero, que fue una predicción cumplida en lineamiento epistemológico de la astrología 5, en el que se determinó cómo es que responde Urano como pivote neutro a la temperatura del océano, y en particular por el trígono que están sufriendo Urano y Júpiter en este momento. Nótese, aquí la temperatura es muy probable que aumente, y va a ir disminuyendo progresivamente hasta que en 2016, en particular 2016-2017 más o menos, en este pedazo de acá, podemos ver que aquí es muy probable que se genere un fenómeno de la niña, y es posible que se den grandes desastres ambientales en Colombia, como deslizamiento de tierra y cuestión parecida. Y la temperatura va a volver a aumentar, ya si le damos un poquitico más de, de expansión al asunto. Aquí podemos ver que la temperatura es muy probable que disminuya intensamente durante el segundo semestre del 2016. Podemos ver acá en particular donde ya el fenómeno de la niña puede ser un evento casi que declarado, para que la temperatura vuelva a aumentar entre el periodo del 2018 al 2020 aproximadamente, que es donde es muy probable que sea un fenómeno del Niño. Entonces, ya teniendo estos elementos, ya podemos darle explicación a cómo fue que se manifestó lo que Javier Reynoso ha reiterado muchísimas veces, que fue lo que está testificado en la historia, que es el declive del óptimo medieval, que fue un problema que ocurrió en el inicio del siglo XIV. Entonces, yo creo que si nos vamos un momento hasta 1320 más o menos y analizamos, nótese esto como es de extremadamente intenso. O sea, podemos ver que aquí las fechas hasta nos colapsan. Entonces nótese que entre 1302 y 1307, aquí puede verse la intensidad del fenómeno del Niño tan brutal, en la mega conjunción, el fenómeno de la niña más intenso jamás registrado en la historia, que se da entre 1305 y 1307. Y en particular, la intensidad más poderosa se da en noviembre de 1306, que es lo que Javier Reynoso había encontrado en sus análisis. Si le damos una potencia más rigurosa, aquí podemos encontrar las fechas. Notes el 27 de diciembre de 1306, entre noviembre y enero de 1306, este fenómeno como tuvo que ser desastroso. Y es en este punto de acá donde se define el declive del óptimo medieval en todo este periodo de tiempo. Y en particular vemos que entre 1312 y 1314, si le damos un poquitico más de expansión a este problemita, es en este tipo de fenómeno del Niño, que es tan extremadamente intenso entre 1312 y 1314. Y si nos remontamos a los libros de historia, lo que encontramos es que es en este punto de acá donde se da la gran famino o la gran hambruna en Francia, que mató cualquier cantidad de personas, y fue el inicio de la crisis del siglo XIV. Aquí lo podemos ver con sus fechas totalmente especificado. Fueron momentos extremadamente violentos a nivel climático. La intensidad es clarísima en este punto. Entonces, ya teniendo claro lo que pasa en cuanto al criterio de cómo es que se manifiestan los fenómenos, entonces ya aquí podemos decir que en sí lo que Javier Reynoso está diciendo y ha mencionado reiteradas veces en cuanto a la gran alineación planetaria en Escorpio, es que aquí se dio un fenómeno de la niña, y ya queda totalmente soportado gracias a este espectacular programa que Javier Reynoso inventó. Y aquí ya podemos darnos luces de cómo es que se manifiestan todo
tipo de problemas climáticos en una serie de tiempo infinita, porque estos aspectos son recurrentes en el tiempo y aquí esto nos está diciendo que efectivamente podemos darle un sustento epistemológico a la astrología porque supera el rango de los reales, de lo que nuestros cinco sentidos pueden percibir, sino lo que ya está en todo el espectro del tiempo en lo que involucra a los reales. Aquí ya lo podemos ver, aquí ya se demuestra totalmente que es muy probable de que en particular entre finales del 2015 e inicios del 2018 se dé un fenómeno de la niña muy intenso que no se daba desde el 2010. Bueno, entonces ya con esto ya nos queda la demostración teórica y empírica del problema de las dignidades esenciales de los planetas, que es lo que se había determinado anteriormente. Eh, entonces, le agradezco a Javier Reynoso por la maravilla de programa que inventó. Yo creo que este es como uno de los mejores programas más realizados en la historia y es con este tipo de herramientas con las cuales la astrología puede volver